Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos finalmente con el quinto y último diálogo de La causa, principio y uno, esta obra central de Giordano Bruno. De hecho, ahora en este quinto diálogo vamos a hablar sobre el uno. Aquí la reflexión ya llega al punto más alto. El universo es pensado como un todo único, infinito, incorruptible. Contiene en sí mismo todas las posibilidades del ser. Lo múltiple y lo diverso no se presentan como rupturas, sino como manifestaciones de una unidad más profunda. Entonces Bruno nos invita a contemplar cómo el uno se despliega en la multiplicidad y cómo a su vez lo múltiple a su vez se reduce entonces al uno. Y en este camino incluso los contrarios dejan de ser opuestos y irreconciliables y se revelan como aspectos de una misma realidad. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, y el discurso lo comienza Teófilo. Y tiene un diálogo, o sea, más bien un monólogo. Hay un monólogo solemne en el que declara que el universo es uno, infinito, inmóvil. Es uno porque todo lo que existe está en él, no hay nada fuera del universo. Es infinito porque no tiene límites, ni puede aumentar ni disminuir. Y es inmóvil porque no puede trasladarse a ningún lugar. No hay un afuera, ni cambia en su ser, porque ya lo contiene todo. Y además, si es que se objetan alguna de estas cosas, Teófilo nos dice lo siguiente. Nos dice, no se mueve porque no hay otro lugar hacia donde trasladarse. No se crea a sí mismo porque no hay nada distinto de él que desear. No se corrompe porque no hay otra cosa en la que transformarse, porque es todas las cosas. Y no tiene partes porque en lo infinito no hay proporciones ni divisiones. Una parte del infinito es también infinita. Y no es propiamente forma, materia o alma porque es indistintamente todo a la vez. Entonces, las diferencias que percibimos, el alto, bajo, grande, pequeño, día, siglo, hombre, hormiga, se desvanecen en la escala del infinito, porque todo es igualmente cercano o igualmente distante en la eternidad. O sea, hay una identidad ontológica radical, porque en el infinito no importa hacer ninguna de estas cosas, porque todo tiene la misma distancia con respecto del todo. Ahora bien, si en el infinito las cosas particulares, es decir, el hombre, la hormiga, la estrella, el planeta, todo lo que hablamos, no son esto o aquello, bueno, al no ser distintas no constituyen especie ni tampoco número. Y con ello se refuerza la tesis que el universo es uno e inmóvil. Y además, como habíamos dicho ya en el cuarto, tercer diálogo, el acto y la potencia coinciden en el infinito. Por lo tanto, las distinciones geométricas se borran. El punto se puede desplegar en la línea en la superficie en el cuerpo. Por lo tanto, si potencia y acto son lo mismo, entonces el punto ya es cuerpo. Lo indivisible coincide con lo divisible y así. El infinito es al mismo tiempo lo más simple y lo más complejo, lo máximo y lo mínimo, el centro y la circunferencia. Entonces, aquí Bruno formula una paradoja visionaria y dice, el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Por lo tanto, no hay un lugar privilegiado en el cosmos. Todos los puntos son igualmente centro. Y así acabamos con esta visión de que la Tierra sería el centro del universo, porque no hay un lugar privilegiado en un lugar donde hay un extenso espacio de cosas que no termina, porque es infinito. No hay un lugar aquí, no hay un específico lugar en donde todo se concentre, ¿no? Lo óptimo y lo máximo llena todo.
Llena todo, está en todas partes y en todas las cosas. Por lo tanto, hay una filosofía natural que está implícita aquí, pero también una tradición religiosa, porque cita a Júpiter como símbolo de esta plenitud para expresar que lo divino se halla en todo. Y con ello afirma esta visión que ya hemos venido señalando, que es panteísta. Dios no está fuera del mundo, sino en todas sus partes. Está en todas sus partes. Entonces Teófilo nos dice que el cambio no implica nuevo ser, sino un nuevo modo de ser. Porque las cosas particulares cambian, se transforman, pero lo que cambia no es la sustancia universal, sino solo un modo de manifestarse. El universo es eterno y siempre el mismo. Lo que muta son las formas particulares. Entonces el universo lo contiene todo en totalidad, porque fuera de él no hay nada. Cada cosa particular también contiene todo el ser, pero no en totalidad. Siempre queda fuera de ella una infinidad de otras formas posibles. Por eso todo está en todo, pero en realidad no en la totalidad de cada cosa. En el infinito, acto y potencia, como ya hemos dicho, coinciden. La multiplicidad y el número no hacen que el ser sea múltiple, sino que expresan sus diferentes modos y figuras. La diferencia entre las cosas es, en el fondo, accidente y figura, nunca sustancia. Toda producción es alteración, no generación de nueva sustancia. Y Pitágoras lo había entendido con su doctrina de la metempsicosis. No hay muerte, solo transformación. Y también, para agregar un precepto bíblico, Salomón lo había expresado. Nada hay nuevo bajo el sol. Lo que fue, volverá a ser. Entonces, el sabio que descubre esta unidad encuentra a Sofía, es decir, a la sabiduría, porque unidad, verdad y ser son una misma cosa. Y aquí aprovecha Teófilo, o Bruno a través de Teófilo, a acusar a Aristóteles, a esta girita, de haber confundido al mundo con un catálogo de categorías sin haber alcanzado la unidad profunda del ser. Nosotros sabemos que Aristóteles tiene las famosas categorías del ser y clasificaba el ser en sustancia, accidente, y ahí había una serie de elementos que componían a todo el ser. Por ejemplo, el ser perfecto tiene sustancia, tiene una sustancia primera, una sustancia segunda, tiene 9 accidentes que lo caracterizan. Los accidentes son contingentes, cambian todo el tiempo, en cambio la sustancia siempre permanece. Y ahí Teófilo lo tilda de sofista a Aristóteles, lo tilda de sofista envidioso, que distorsionó a los antiguos filósofos y nunca comprendió que en realidad el ser es uno. Y ahí Dixon arranca con algo principal, algo central, y dice que el universo está presente en cada una de sus partes. Entonces se emplea ese principio hermeticum, totum in toto et totum in qualibet parte, es decir, el todo en el todo y el todo en cada parte. Cada cosa contiene en sí, en su medida, el alma del mundo. Y esto significa que no hay sustancias separadas en sentido estricto, o sea, la pluralidad que percibimos no rompe la unidad ontológica del ser. Otra crítica entonces ahí al aristotelismo que empleaba este concepto de las sustancias separadas, ¿no? Y claro, Dixon al mismo tiempo se distancia de una visión mecanicista del cosmos, porque los mundos no están en un espacio externo que los contenga, sino en el seno mismo del ser universal que los conserva y anima. El universo no tiene una fuera. Por eso, aunque haya movimientos relativos, Tierra alrededor del Sol, no hay movimiento respecto del universo. Todo ocurre en él. Y esta es una característica implícita que tiene la concepción browniana contra la concepción aristotélica de un cosmos infinito rodeado por un primer motor inmóvil. Luego Dixon hace una especie de analogía entre el alma y el universo. El alma está entera en cada parte del cuerpo, no dividida en trozos. De la misma forma, entonces, la esencia del universo está entera en cada parte de él. Esta idea entonces refuerza la visión panteísta, animista de Bruno. El cosmos es un gran viviente.
Y por lo demás también rescata aquí la visión de Parménides como precursor de la doctrina del uno infinito e inmóvil. Aunque, ojo que lo matiza, porque dice que no conocemos bien el sentido exacto de la afirmación de Parménides en ese sentido. Uh-huh. Todas las diferencias visibles, los colores, figuras y formas, no son sustancias nuevas, sino apariencias de un mismo ser eterno. Y para ilustrarlo, Dixon usa la metáfora del germen. En una semilla están implicadas todas las partes del futuro organismo, pero indistintamente. Del mismo modo, entonces, en la sustancia universal están contenidas todas las formas antes de diferenciarse. En cuanto a la generación y corrupción, estas no crean nuevas sustancias, solo actualizan potencialidades de la misma sustancia universal. Y Bruno amplía aquí la metáfora del germen hacia los procesos de nutrición y crecimiento y luego escala hacia una ontología general. Todo, desde lo físico hasta lo arquetípico, se funda en una única sustancia universal. Y ahí nuevamente vuelve a recurrir al ejemplo de la madera. Claro, porque las formas, es decir, la mesa, la estatua, son accidentes y la madera es la sustancia que siempre permanece. La multiplicidad de especies, las variaciones y cambios, entonces, no es verdadera sustancia, sino solo cualidades del único ente. El ser verdadero es uno, inmóvil, eterno. Es el único ser identificado con materia, vida, alma, verdad y bien. Es decir, es un principio absoluto. No tiene sentido entonces decir que el sol o la tierra son partes del ser, porque el ser es indivisible. Lo correcto es decir que el ser está en el sol, en la tierra, en cada cosa. Del mismo modo que el alma no se divide en pedazos repartidos por el cuerpo, sino que está entera en cada órgano. O sea, hay una unidad absoluta del ser. Nociones como parte, o sea, los conceptos de parte, todo, mayor, menor, son categorías siempre relativas, nunca absolutas. No corresponden al ser mismo, sino a los modos y accidentes. El ser, en cambio, es absoluto, uno e indivisible. Entonces el universo, como venimos diciendo todo este tiempo, es uno. Uh-huh. Y ahí Teófilo le confirma a Dixon lo que dijo. Y Teófilo dice que además de que sepan esto, que está excelente, quiero que conozcan además otros extremos de esta ciencia importantísima y de este solidísimo fundamento de las verdades y de los secretos de la naturaleza. Y ahí nos empieza a hablar de la escala de la naturaleza y del intelecto. Y claro, hay una correspondencia entre el proceso de la naturaleza, que desciende desde la unidad hacia la diversidad de formas, y el del intelecto humano, que al conocer asciende desde la diversidad hasta reencontrar la unidad. Es un esquema de escalera, scala naturae intellectus, de inspiración obviamente neoplatónica, o sea, el universo se despliega y el pensamiento lo reabsorbe. Hay filósofos, hay pensadores que multiplican los principios. El acto, la potencia, la luz, las tinieblas. Lo hacen como si hubiese un acto puro, una potencia pura, y hacen coincidir aquellos dos principios en uno, que serían al mismo tiempo abismo y tinieblas, claridad y luz, etc. Para Bruno, el verdadero pensamiento unificador reconoce que todo se resuelve en uno. Lo oscuro y lo luminoso, lo activo y lo pasivo se identifican en un mismo principio absoluto. No hay dos principios. Pero fíjense que Bruno no es el único en describir estos principios, porque antes esto ya lo hacían los pitagóricos, los platónicos y otros filósofos del mismo corte, que habían intentado reducir la multiplicidad de lo real a un principio simple. Los números, por ejemplo, en el caso de los pitagóricos, la figura geométrica en el caso platónico. Luego Gervasio pregunta lo siguiente: ¿por qué Platón, que llegó después, no procedió en manera semejante o mejor que Pitágoras? Y Teófilo le responde: porque Platón prefirió antes ser tenido por maestro que ser reputado como discípulo. Su filosofía tenía por fin más su propia gloria que la verdad. O sea, Bruno le tiene una crítica a Platón de haber buscado más la gloria personal que la verdad.
Platón sabía, dice Teófilo, que la unidad pitagórica era un principio más sólido que sus puntos y figuras, pero optó por desarrollar otro camino para distinguirse, y en contraste Pitágoras es presentado como el verdadero descubridor. Para él la unidad y los números fundamentan todo, incluso las figuras y los puntos. Subraya a Teófilo que la unidad, el número, es más fundamental que en la geometría. El número no depende de la medida, pero la medida sí depende del número. Por tanto, lo aritmético es más universal que lo geométrico. Y esto refuerza su idea. La unidad es el principio indivisible y más radical, más que el punto o la figura platónica. De hecho, cuando el intelecto quiere comprender la esencia de una cosa, procede siempre a simplificar, contrayéndolos a una idea simple. O sea, reduciendo lo múltiple siempre a lo uno. Y ahí, en cuanto a esto, hay una serie de conocimientos, una jerarquía de los conocimientos. Están los intelectos inferiores que necesitan muchas mediaciones, los intelectos superiores que captan más con menos, y el intelecto divino que comprende todo en una sola idea. Esta gradación muestra cómo el pensamiento humano asciende hacia la unidad absoluta, culminando en Dios, que es simultáneamente lo que entiende y lo entendido. Por lo tanto, el conocimiento verdadero no se forma con categorías lógicas, con género, especie o individuos, sino que busca la raíz única. Bruno señala entonces, a través de Teófilo, cómo los aristotélicos y platónicos reducen la diversidad a géneros y también especies, pero se quedan en un nivel lógico y nominal, no alcanzan la realidad profunda de lo que es el uno. Entonces la sustancia no puede definirse por número, medida o accidente, sino que es una e indivisible en todas las cosas. Lo que llamamos multiplicidad son solo accidentes, diferencias externas. El ser mismo es uno, eterno y universal. Y añade además Teófilo un argumento geométrico, o sea, no contento con lo que acabamos de decir, de que de alguna forma el número va antes que la geometría, ¿no es cierto? Lo aritmético va antes que lo geométrico. Ahí nos dice lo siguiente, se hace una pregunta él, y dice, ¿hay algo más de semejante a la línea recta que el círculo? Y aquí nosotros podemos incluso inferir algo, que aquí Bruno se está inspirando en Nicolás de Cusa, porque usa un argumento geométrico, dice, recta y círculo son los máximos contrarios, se tocan en los extremos. En lo mínimo, un arco pequeñísimo coincide con la cuerda en lo máximo. Un círculo infinito coincide con la recta. O sea, lo opuesto, que es lo recto y lo curvo, lo máximo y lo mínimo, no son absolutos irreconciliables, sino expresiones de la misma realidad. En el infinito se resuelven siempre en unidad. Teófilo nos explica que la misma proporción puede repetirse indefinidamente. Todos los triángulos resultantes comparten ángulos iguales, sin importar su tamaño. Así como los ángulos son iguales en figuras distintas, la sustancia infinita está presente en todas las cosas. No de la misma manera, a veces limitada, a veces plena, pero siempre en la misma unidad que se reparte sin dividirse. Entonces, claro, de un mismo punto y de una misma línea pueden nacer ángulos completamente opuestos, el agudo y el obtuso. Entonces, en el punto de coincidencia, ambos desaparecen como distintos y en realidad se confunden. Por lo tanto, esto sirve para mostrar que los contrarios en su raíz provienen de un principio único e indivisible. Ahora apliquemos este mismo razonamiento a la naturaleza física. El principio del calor no es caliente ni el del frío es frío. Ambos provienen de una misma raíz. El máximo calor tiende al inicio del frío y el mínimo de ambos coincide. Aquí entonces, nosotros incluso podemos ver aquí cuestiones que señalaban Hipócrates, Galeno también de alguna manera. O sea, la naturaleza no trabaja con absolutos, sino con continuidades y transformaciones. Teófilo entonces afirma que no hay una diferencia real entre generación y corrupción. Lo que muere da lugar a lo que nace. La corrupción del ser es la generación de otro. Y aquí obviamente tenemos la crítica a Aristóteles, que separaba más tajantemente ambos conceptos, pero para Bruno en la raíz son lo mismo. ¿Podemos vincular esto con lo humano?
por ejemplo, amor y odio, amistad y riña, ¿podríamos decir que en el fondo son uno? Bueno, el odio a lo opuesto es amor, a lo adecuado y viceversa. Entonces, las pasiones contrarias no son fuerzas separadas, sino manifestaciones de una misma energía vital. Cuando hay amor, cuando hay odio, hay vida de alguna manera. Y esto lo refuerza con el ejemplo del veneno y el antídoto. En lo que parece destructivo se halla lo que cura. La serpiente produce el veneno, pero también la mejor triaca. Entonces Bruno sugiere que la sabiduría está en descubrir ese punto de unión donde los contrarios se resuelven y pueden incluso invertirse. Aristóteles en realidad rozó este problema al hablar de la privación como principio de la forma, pero no logró llegar al fondo porque se detuvo en el nivel superficial del género, de la oposición, sin penetrar en la raíz donde los opuestos se reconcilian. Entonces nos señala ahí Bruno que Aristóteles quedó atrapado en la lógica de la oposición sin alcanzar la intuición de la unidad de los contrarios, que para Bruno es el verdadero secreto de la naturaleza. Y ahí interrumpe Polimnio el pedante con tono humorístico y se queja de su pobreza, dice que solo tiene un céntimo viudo en su bolsa. ¿Y por qué dice esto? Porque usa esto como excusa para introducir la pregunta por la unidad. O sea, ¿cómo entender un uno que parece aislado e incluso maldito? Va de soli, ay del solo, que significa. Y claro, si uno es soledad, parece insuficiente, empobrecedor. Eso es lo que nos quiere decir Polimnio con esta frase. Y Teófilo responde con una aclaración clave. Y dice, el uno verdadero no es lo que está explícito ni dividido en números, sino lo que implica y contiene todo en sí. Claro, el uno no es pobreza, sino riqueza máxima, porque reúne lo múltiple sin perder su indivisión. Y ahí Polimnio dice, entiendo pero no capto, o sea, entiendo mas no capio. Y Teófilo le da ejemplo aritmético. La decena es una unidad implicante, porque contiene 10. La centena lo es aún más, porque contiene 100, y el millar lo es todavía más. Así la unidad no es negación de la multiplicidad, sino su raíz y su plenitud. Por lo tanto, el sumo bien es la unidad que lo contiene todo. Nos atrae el color, pero más el que implica todos los colores. La voz, pero más la que resalta la armonía de todas. Lo sensible, pero más el que abarca todos los sentidos. Lo inteligible, pero más el que comprende todo lo inteligible. Eso es el uno, es lo más deseable entonces porque es la totalidad. Y Polimnio por fin lo entiende y dice óptime, que significa ahí óptimamente. Entonces ahí se pasa del escepticismo burlesco que ya nos tenía acostumbrado Polimnio y se pasa a una convicción filosófica. Se entendió, ¿no? Y Gervasio reconoce su aprendizaje también y dice, bueno, quien no entiende el uno no entiende nada y quien lo entiende todo. Y Dixon concluye satisfecho y agradece la riqueza que ha recibido de esta exposición de Teófilo. Y escuchar a Bruno, claro, es enriquecerse, aunque no se tenga más que un céntimo inicial de comprensión, como diría el mismo Dixon. Y ahí Teófilo termina con un tono casi litúrgico. Alaba la causa, al principio y al uno, como infinito, simple y absoluto. Por lo tanto, el uno es Dios, la naturaleza y el fundamento de todo, no como algo separado del mundo, sino como aquello que lo abarca y lo constituye. Y así, muchachos, entonces cerramos este quinto diálogo de la causa, del principio y del uno. Vemos entonces que el quinto diálogo es el punto culminante de la obra. ¿Se dieron cuenta cómo aquí Bruno ya no discute en detalle sobre la materia, la forma, como en los diálogos anteriores? No, porque eleva la mirada hacia el uno absoluto. La tesis central entonces es que el universo no es una suma de partes distintas, sino un todo indivisible, infinito. En él no hay verdadero cambio hacia otro ser, sino solo tránsito hacia otro modo de ser. La fuerza del argumento está en mostrar que todas las aparentes oposiciones, lo máximo, lo mínimo, lo recto
y lo curvo, el calor, el frío, el amor y el odio, se reconcilian en la unidad del infinito. Lo que para la experiencia sensible aparece como diversidad y conflicto, para la contemplación filosófica se revela como armonía, coincidencia entre contrarios. Y Bruno se vale de la filosofía natural, de la geometría y hasta de la medicina, como pudimos ver, para demostrar que lo que nace y muere, lo que se transforma, no afecta a la sustancia del universo. Todo permanece en la unidad eterna. Por lo tanto, no es solo metafísica, sino que también hay una cuestión existencial. Si todo está en uno y el uno es eterno, no debemos temer a la muerte ni a la corrupción, porque nada se pierde realmente. Lo que somos permanece en una unidad absoluta. Así entonces terminamos este diálogo, muchachos. Pero ¿qué pasa con esta obra en conjunto? Esta obra puede ser una de las más poderosas exposiciones de la filosofía de la infinitud en el Renacimiento, porque Bruno recoge elementos de Aristóteles, de Platón, de Plotino, los pitagóricos, de Nicolás de Cusa, que indudablemente está aquí, de la tradición judía también, como hemos visto en Avicebrón, algo también nombraron a Averroes, pero no para repetirlos, sino para superarlos y transformarlos en una visión radical. Como vimos, se va avanzando desde lo más sensible hasta lo más absoluto. Aquí cerramos de alguna manera la duda que nos podría haber aparecido con respecto a la causa, el principio y el uno. Por si a usted le queda alguna duda de que el universo es uno y que luego se va a dar una especie de multiplicidad, bueno, aquí ya no nos puede quedar ninguna duda. Pero yo también veo que esta obra, y quizás más con respecto a la cena de las cenizas, esta obra me parece que tiene mucho de pedagógico con respecto al mismo aristotelismo. A pesar de que lo critica, Bruno yo creo que lo explica muy bien. O sea, los ejemplos es muy bueno. Bruno, por lo que estamos viendo aquí, es muy bueno para las analogías. Es muy bueno para demostrar empíricamente los principios que quiere demostrar, ¿no es cierto? Porque aquí no podemos decir que aquí son absolutamente ideas brunianas. Son siempre una defensa a Nicolás Copérnico, al heliocentrismo. Y sin embargo, aunque nosotros no podamos decir que Bruno es un científico propiamente tal como lo fue Nicolás Copérnico, podemos decir que es un filósofo. Pero estas ideas de Giordano Bruno, como por ejemplo la de las matemáticas, la del mundo vivo, la del barco, por ejemplo, la cena de las cenizas, van a servir como acicates, van a servir como motivadores para que grandes astrónomos, como por ejemplo Galileo Galilei, también puedan explicar sus principios. Porque Galileo Galilei también tenía un ejemplo con respecto al barco, pero lo señalaba con un jinete. No sé si se acuerdan, pero un jinete que va andando a una velocidad constante, arroja una piedra desde su caballo mientras va andando, la piedra va a caer en la mano de ese jinete. Y ahí va demostrando también lo mismo que pasa con el barco de Giordano Bruno. O sea, en el barco también se arroja una piedra desde el mástil y va a caer en la base del mástil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos señalaban que el mundo se iba moviendo, todo el mundo, o sea, la Tierra se va moviendo con todo lo que conlleva en ella. Y así se descarta el geocentrismo de que la Tierra es una estructura inmóvil, fría, etcétera. Los dejo invitados entonces para el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo.
a nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.